Hola, ¿cómo están? Le habla el chef Charles Hernández. Hoy quería tocar con ustedes el tema del arroz. ¿Cómo hacer un buen arroz? Ya que hay mucho mito creado sobre este tema y hay personas que dicen que es imposible que le quede un buen arroz. Pero para esto tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Una es que no todos los arroces son iguales. Tenemos arroces de grano largo, de grano corto, arroz picado y cada uno de ellos tiene su característica. También tenemos que la cantidad de líquido que hay que ponerle a los arroces puede variar. No es como dicen muchas recetas que es una porción de arroz por dos de líquido, que puede ser agua o caldo. Eso puede variar dependiendo del arroz. Por lo menos tenemos arroces que son de cosechas anteriores, que son arroces viejos, que pueden modificar también esta situación. Hay varias técnicas para cocinar el arroz. Yo le voy a dar una técnica que la que yo uso usualmente y que me dio muy bien y es muy rápida. Primero, que todos los arroces no son iguales. Los arroces pueden necesitar más o menos líquido, o sea, agua o caldo. Lo otro es el tiempo de cocción, que hay que respetar el tiempo de cocción. Es muy importante, como ya dije, la proporción de arroz con respecto al líquido. Lo más usual y lo que dicen las recetas es que sería una porción de arroz por dos de agua. Bueno, mi sugerencia es que no se ponga las dos porciones de agua o de líquido completa, sino una parte y media. O sea, por cada porción de arroz, una parte y media de agua. Y dependiendo de cómo te lo vaya pidiendo el arroz, le vas poniendo el agua. Porque uno de los puntos del arroz es que después que le colocas el agua y cocinas el arroz, está en el último proceso, que es cuando se genera el vapor, tú te das cuenta si el arroz está crudo, es porque tiene el centro del grano de arroz está blanco. Eso quiere decir que necesita un poquito más de líquido. Entonces, bueno, ahí le pondría un poquito más de líquido y lo deja unos minutos más cocinando. La temperatura es muy importante porque al principio, cuando montamos el arroz, lo vamos a poner en una temperatura o un fuego más medio que alto. Y este proceso puede durar, no sé, 10 minutos, que el arroz empiece a hervir. Cuando el arroz empiece a secar, pero que todavía tenga líquido, ahí lo vamos a tapar y le vamos a poner la llama baja o la temperatura baja. Y aquí, bueno, este proceso aquí en adelante puede tardar 5 o 10 minutos. O sea que el promedio para que se cocine un arroz puede estar entre 20 y 25 minutos. Montamos el arroz, ¿verdad? Ya cuando tengamos, ya hemos puesto el líquido, el arroz va a hervir por un tiempo, por unos minutos, va a empezar a secar. Cuando empiece a secar, ahí es que vamos a taparlo, le bajamos la temperatura y se va a quedar el vapor y ahí es donde el arroz se va a terminar de cocinar parejo. Para mover el arroz se tiene que hacer los primeros minutos de cocción, pues. Ya cuando el arroz empieza a secar, no se puede mover porque si no se pasma el arroz. Entonces, al principio, si lo movemos para que se integre todo el gusto y todo el sabor y probar y rectificar la sal, pero ya después no se puede mover. En este caso, ¿cómo sería entonces la receta como tal? Yo digo que siempre el arroz sería bueno colocarle algunos aliños, ¿no? O
sea cebolla, cebollín, pimentón, ají dulce, lo que usted quiera. Yo digo que siempre sería bueno sofreírlos antes. Un poquito de aceite en el mismo envase donde se va a hacer el arroz. Entonces sería así, esos aliños que usted le va a poner, se sofríen un poco en el aceite, unos minutos, 1 o 2 minutos, se coloca el arroz, se le coloca el agua, la sal, e ahí revolvemos, rectificamos el gusto de la sal y empieza el proceso de cocción. Él va a empezar, bueno, a tomar temperatura, va a empezar a hervir y tú tienes que estar pendiente. Eso puede llevar 10 minutos, 10, 15 minutos máximo. Y entonces ahí lo vamos a tapar. Le bajamos la temperatura para que forme el vapor y estamos pendientes de él. Si el transcurso de 5 minutos, máximo 10 minutos después que lo tapemos, usted ve que el grano se vuelve translúcido, ya el arroz está listo. Ya lo quitaríamos de la candela, de la llama, y lo dejamos reposar. Pero ese proceso máximo 25 minutos duraría, hasta menos, dependiendo de la cantidad de arroz y el tipo de arroz. Yo voy a hacer algo resumido porque sabes que el arroz es muy universal. El arroz se utiliza en casi todo el mundo, pero voy a sacar como que las técnicas más, ahorita como que lo más resaltante, ¿no? Por lo menos la técnica en Venezuela del arroz con pollo es que se cocina el pollo junto con el arroz para que el arroz tome gusto. Eso sería parte de una técnica, porque el arroz, la idea es que el pollo se cocine con el arroz. Y el pollo siempre va a tener un punto de cocción mucho más alto que el arroz. Siempre el arroz se va a cocinar más rápido que el pollo, entonces ahí tenemos que calcular bien el tiempo para que el pollo quede cocido. Sería arroz con frijoles. Entonces también ahí es una técnica que hay que tomarla en cuenta para que los frijoles queden cocidos igual que el arroz. Igual que en la parte de República Dominicana y Puerto Rico, que tienen el arroz con gandules, también son frijoles, otro tipo de frijoles, pero es el mismo proceso. En Cuba tenemos el congrí, que es el arroz con caraotas negras, que le ponen cerdo, chorizo, y también es un proceso muy similar. Por lo menos el arroz frito es un arroz que se cocina previamente y después se le agregan los ingredientes, los vegetales y todo lo que se le quiera poner, ¿no? Ese es un proceso. Precisamente para que quede más suelto, ¿no? Porque ya después va a llevar otra cocción. Tenemos también en la parte de Oriente el arroz pegajoso, que es el arroz que ellos comen con su comida. La comida de ellos, lo que es las carnes y los vegetales, van en base a salsas que son muy fuertes en gusto. Y esa es parte de la comida de ellos, pues mucho arroz, mucha salsa y los vegetales y la carne. El risotto se hace con un grano pequeño, el grano arbóreo, y es un proceso también que lleva tiempo, porque este es un arroz que hay que moverlo mucho y se le va colocando el líquido poco a poco. Casi siempre es caldo, pues, una base de caldo, sea de vegetales, de pollo, lo que sea, y se va poco a poco, se va cocinando, se va revolviendo y se va poniendo el líquido poco a poco, no se le pone todo el líquido de una vez. Ese sería una técnica también. Después pasaríamos a la parte de España, si podemos llamar una técnica, que sería la técnica de la paella. Y la paella también es medio complicada porque la paella tiene muchos ingredientes. Ahí puede tener pollo, puede tener calamares, camarones, mejillones, cangrejos, puede tener una diversidad de ingredientes que todos tienen una cocción también diferente. Entonces que
Entonces sí que saber a qué momento lo vamos a cocinar, cómo se va a cocinar para que todo quede bien cocido y se integre. También tenemos el asopado, que sería como el hermano de la paella, pero también otra técnica porque lleva más caldo. Entonces hay que también ver esa proporción porque el arroz, mientras más líquido, más absorbe, más líquido absorbe. Entonces, bueno, esa es parte de esa técnica también. Ya más o menos hemos hablado de todo lo que puede influir en hacer un buen arroz. Ya lo que queda es practicarlo y, bueno, tomar todas las indicaciones que la mente le dio. Pues, de tratar de sofreírle cualquier aliño que se le ponga. Después, la proporción de líquido con respecto al arroz, yo digo que no ponerle todo el líquido, sino dejar una parte, y si realmente le hace falta el líquido a la ropa, se le pone. En los primeros minutos de cocción el arroz va a hervir, pero después que empiece a secar, taparlo, bajarle la llama para que quede el vapor, y el vapor pues termine de cocinar parejo el arroz y se esponje. Esperando que le haya sido útil estos datos y muchas gracias por su atención, y en otra oportunidad tocaremos otro tema de la gastronomía. Muchas gracias.